Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, espero que estén teniendo una tarde muy buena. Oigan, estamos una vez más en los Conversatorios Michoacán y me siento muy contento de estar esta ocasión en este recinto. Nos está recibiendo el Teatro José Rubén Romero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicado en el centro histórico de la capital de Michoacán, Morelia. Oigan, es importante porque el tema que vamos a tocar el día de hoy, hablamos del pasado, con relación al presente, en cosas que parecen súper interesantes y que yo honestamente desconozco. Y por eso tenemos a expertos que han dedicado sus proyectos de investigación a estas especies, ¿no? El título del día de hoy es De fósiles a plumas y tenemos al maestro Luis María Suárez, al doctor Alejandro Irán Marín Leiva y al doctor Fernando Villaseñor Gómez. Bienvenidos a los Conversatorios Michoacán. Para mí es bien importante que ustedes estén acá y honestamente no sé mucho de qué van las disciplinas a lo que se dedican y me gustaría que me contaran más bien ustedes como de qué va. Claro que sí, Iram, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos del sistema que nos están observando, gracias a mis compañeros que estamos el día de hoy aquí. Y pues tú muy bien lo dices, Iram, estoy con dos mentes brillantes, estamos con dos mentes brillantes en dos campos que seguramente se les van a hacer muy interesantes, la ornitología y la paleontología. Seguramente alguien ha escuchado un poquito de estas disciplinas y si no, pues simplemente a quien le gustan los dinosaurios, ¿no? Y a la mayoría de los niños, a la mayoría de los chicos, van a decir a mí, ¿verdad? Entonces, pues un paleontólogo vería esa parte, ¿no? Pero no quisiera yo decir más que los expertos sean los que nos digan. Entonces, el doctor Alejandro Irán, él es el paleontólogo, yo le pediría que se presente con nosotros y nos hable un poquito de qué hace. Sí, hola Irán, hola Luis, el doctor Fer también. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirnos estos espacios para platicar un poquito de lo que hacemos nosotros. Y como ustedes lo decían, yo soy paleontólogo, originalmente de formación biólogo, siempre he sido un apasionado de la naturaleza y de los diferentes organismos y bueno, desde niño yo supe que me quería dedicar a la paleontología, ¿no? Desde que desde antes de que saliera la película de Jurassic Park, yo ya sabía que quería ser paleontólogo, porque era un niño cuando salió la original. Y bueno, ¿qué hace un paleontólogo? Así como estudian los biólogos la vida, los paleontólogos estudiamos la vida, pero de toda la historia de la Tierra, ¿no? Estamos hablando de más o menos unos 3.900 millones de años, hasta lo que es actualmente, o hace unos 11.000 años, ¿no? Entonces los paleontólogos, también así como los biólogos, pues nos vamos dedicando a estudiar diferentes áreas de organismos, ¿no? Podemos decir que algunos estudian plantas y otros estudian animales, ¿no? O que y dentro de los animales incluso podemos dividirlo, que estudiamos los que son vertebrados o los que son invertebrados. Es como una división clásica que se ha hecho en la paleontología. Y dentro de los vertebrados pues ya puedes incluir a los dinosaurios, a los mamíferos o a los cocodrilos, a las tortugas y todos estos organismos, ¿no? Entonces, y dentro de estos organismos, pues obviamente están las aves. Yo, principalmente, mi línea de investigación son los mamíferos, la historia evolutiva de los mamíferos, sobre todo los caballos y otros organismos que llegaron a vivir aquí, pero también pues conocemos la parte fundamental de cómo han evolucionado todos los grupos de organismos
Y pues sí, la parte de los dinosaurios, siempre he querido estudiar dinosaurios, y sí tenemos unos proyectos de dinosaurios, pero obviamente pues, los dinosaurios son aves, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesante que vamos a discutir con Fer, y pues ya básicamente eso, ¿no? Lo que les quería platicar es que estudiamos toda la historia de la vida, y lo interesante es que a partir de lo que conocemos hoy en día, nosotros sabemos que el presente es una de las claves del pasado también, ¿no? Y viceversa. Entonces tenemos que conocer lo que existe, cómo funciona, cómo interactúan los organismos con los medios, con otros organismos, y entonces tratar de reconstruir esas pequeñas, vamos a decir, muestras o vestigios, porque el registro fósil no es completo, ¿no? Entonces, pero siempre quedan cosas muy interesantes que podemos investigar. Y pues gracias de nuevo por estar aquí y permitirme pues este espacio. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, me toca la oportunidad de hablar. Y bueno, yo soy biólogo al igual que Alejandro Hiram, y pues obviamente estudié en la Universidad Michoacana, y mi trabajo se desarrolló a lo largo del tiempo en diferentes instituciones. Soy profesor en la Universidad Michoacana desde 1984, ya están viejos los pastores, pero lo hago con mucho cariño. Y bueno, una de las cosas importantes es que yo soy biólogo, y soy biólogo así como 3 de mis hermanos son biólogos, ¿sí? Tengo una familia de 10 hermanos, de los cuales 4 somos biólogos, 4 primeros, y la culpa la tiene mi padre, no la culpa, no. Obviamente el que no fue biólogo, pero siempre nos llevó al campo, y siempre la cercanía con la naturaleza fue algo que nos marcó. Y desde muy temprano en mi vida académica, desde la preparatoria, yo tuve la oportunidad de acercarme al estudio de las aves, porque mi hermana mayor, Laura, ella se dedicaba al estudio de las aves, y yo la acompañaba a la Facultad de Biología, entonces era una escuela, a trabajar un poquito con ella, y pues por ahí siguió mi camino. Mi interés fue el conocer la diversidad de las aves, después la ecología de las especies migratorias, y después obviamente la forma en que las aves interactúan con sus ambientes. Últimamente mi especialización ha sido tal de que me he dedicado a estudiar la hematología de las aves, que es una parte del estudio de la sangre de las aves que no se conoce mucho. Entonces, pues sé que con el paso del tiempo el enfoque de mis investigaciones ha variado. Sin embargo, hay un elemento básico. Yo podría decir que soy zoólogo. La zoología es la ciencia que estudia los animales, pero específicamente yo me dedico a estudiar un grupo muy particular, que son las aves, y por lo tanto podría decir que soy ornitólogo. La ornitología es la ciencia del estudio de las aves. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de unir 2 disciplinas biológicas, una de ellas que nos habla de la historia, otra de las adaptaciones del presente, de un grupo muy particular, que es uno de los que se consideran los más avanzados porque conquistaron el aire. Son de los vertebrados más característicos que nosotros observamos volando, aunque tenemos que decir, no todas las aves vuelan. Y por ahí le dejo para continuar con nuestra plática. Yo ya los voy a dejar que continúen, pero ¿cómo que los dinosaurios son aves? No, yo me quedé impactado con eso. Sí, eso, bueno, sabemos que son aves porque evolucionaron. Justamente una de la parte que hace la paleontología es conocer la relación evolutiva de los organismos, ¿no? Ya, como dice Fer, nosotros ya tenemos las aves hoy en día, ¿no? Pero ¿de dónde vienen, no? O ¿de dónde vienen las plantas que existen hoy en día, los animales? Entonces, los fósiles han dejado, o son la evidencia que podemos conocer eso. Y hay otras cuestiones también ya actuales, ¿no? La genética, pero se sabe hoy en día por la genética y por los fósiles que las aves vienen de un grupo de dinosaurios que se llama terópodos, y luego dentro de los terópodos, por ejemplo, están los velociraptors o los tiranosaurios, y dentro de esos grupos de terópodos hay otro, la Velociraptor maniraptora, y es una línea evolutiva, o vamos a decir una rama de ese árbol evolutivo de donde se desprenden las primeras aves, ¿no? Entonces, no todos los dinosaurios se extinguieron cuando cayó el meteorito hace 66 millones de años. De hecho, quedaron las aves, y después las aves pues se diversificaron en todas las casi más de 10.000 especies que conocemos actualmente, ¿no? Son más numerosas que incluso que los mamíferos, ¿no? Entonces ya han conquistado, como dice Fer, prácticamente todos los ambientes, ¿no? Desde la Antártida hasta las selvas, en todos lados, aves que nadan, aves que
que viven en lugares muy fríos. Entonces, pues sí, es básicamente eso. Y son características, nosotros si comparamos un dinosaurio terópodo contra un ave, son ligeramente diferentes porque tienen dientes y los aves no, pero también hay similitudes en la osteología, porque generalmente lo que se conserva en los fósiles son los huesos o tejidos duros, pero también se han encontrado plumas, entonces plumas fosilizadas, y eso ya nos da una idea de que las plumas vienen en los dinosaurios y son de un grupo de dinosaurios, ¿no? Entonces, aunque las plumas, ya después vamos a platicar, no se desarrollaron para volar, se cree que el origen es otro, ¿no? Es, por ejemplo, conservar el calor o para hacer demostraciones para buscar pareja o camuflaje. Entonces hay otras como, vamos a decirlo, hipótesis del origen de las plumas. Pero sí, durante muchos años a los ornitólogos clásicos les costaba, así siempre les he dicho, les costaba aceptar que las aves son dinosaurios, ¿no? Bueno, entonces, pues, ahora sí, adelante, ahora sí, por favor. Okay. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría empezar con una pregunta: ¿cuál es el mayor mito que hay respecto a sus diferentes ciencias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, ¿cuál es uno de los mayores mitos que existen? Que tú dices, yo he escuchado eso y siempre me han dicho, oye, los dinosaurios tal cual cosa, y resulta que no, que es un mito. ¿Cuál dirías que sería? Esas preguntas siempre se me complican, pero en lo que pienso pues luego la gente, los fósiles de por sí encontrarlos es complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen diferentes tipos de fósiles y creo que los más complicados de interpretar se llaman ignofósiles, que son como las huellas o las marcas que dejan los organismos, ¿no? Entonces, eso ¿Qué te parece, Iram? Si le preguntamos al otro Iram, ¿cuál es? A ti dijiste, a mí me gustan los dinosaurios. ¿Cuál es el mayor mito que tú dices? A mí me dijeron que los dinosaurios hacían tal cosa, y a lo mejor Iram, el otro Iram. Y yo colapsado. No, a mí una de las cosas como que mucho he escuchado es acerca de las tortugas y acerca de los cocodrilos, que son, no es cierto, un día escuché o vi en internet algo que hablaba de una gallina, que una gallina era un velociraptor, una cosa por el estilo. Y yo, fuente de internet, ¿eh? No, ese no es un mito, no es un velociraptor, pero sí es, una gallina es un dinosaurio, un colibrí es un dinosaurio, un águila es un dinosaurio. A ver, vamos. Entonces, esos no son mitos, esas son realidades, pero luego por ejemplo, lo que nos muestra el Hollywood o las películas es, pues animales, por ejemplo, Jurassic Park, bueno, siempre hablamos de eso. Realmente casi todos los organismos que salen no son del Jurásico, son del Cretácico, ¿no? Son mucho más recientes, ¿no? Y no debería llamarse Jurassic Park, no sería Cretácic Park, pero eso es una cosa como hollywoodense, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero pues sí hay muchos mitos acerca de, por ejemplo, si los fósiles de dinosaurios realmente están en los dragones, ¿no? Eran fósiles de dinosaurio de algunas criaturas prehistóricas. Hay mitos en la paleontología, por ejemplo, no de dinosaurios, pero los cíclopes que existían o que había estas leyendas en la antigua Grecia, eran cráneos de mamuts pigmeos que se encontraban en las islas griegas. Entonces tú ves un cráneo de un elefante, parece como si fuera un cráneo de un cíclope. Entonces la gente pensaba, ¿no? Aquí en México también hay una palabra para definir como gigantes, que es Quinametzin, y se encontraban restos de mamuts y decían, no, pues este es un gigante, ¿no? Pero realmente eran mamuts, ¿no? Entonces sí hay varios mitos que acompañan con las criaturas prehistóricas, los fósiles, los dragones, los gigantes, estas criaturas voladoras, algunas aves muy grandes. Entonces hay mitos de que existen dinosaurios tal vez en el Congo, eso también es todo, como toda una leyenda, ¿no? Entonces, pues sí son mitos relacionados con la paleontología y los fósiles básicamente, ¿no? Eso es como que esos son los que estoy pensando, ¿no? Que pueden ser. No sé, Fer, ¿tú qué opinas? Bueno, en términos de la ornitología, las aves son el grupo de los vertebrados mejor conocidos. Y pues obviamente una de las cosas que diferencia a este grupo de otros es que
Los fósiles de las aves, por la estructura de sus huesos, casi no llegan a formarse. Son muy extraños los fósiles de las aves, lo que hace que la reconstrucción de su historia sea complicada. Yo me pongo a pensar en cómo pudo haber sido el ambiente en los tiempos prehistóricos, cuando el hombre no existía y obviamente estos grupos biológicos estaban evolucionando. Y yo creo que la imaginación no me alcanza. Yo creo que un escenario tan diferente y tan dispar al que nosotros estamos acostumbrados era el que existía en aquel momento. Las aves obviamente conquistaron el vuelo, la mayoría de las actuales vuelan. Sin embargo, ya había reptiles voladores, había los pterodáctilos, que unos increíblemente grandes, ¿no? Que eran esos reptiles que pues, de alguna manera tienen unas extensiones de alas membranosas muy grandes. Ahora, los mitos que existen con las aves principalmente tienen que ver con las atribuciones que a ciertos grupos le dan, por ejemplo, los tecolotes, que dicen que son brujas y que hacen el mal y que se hablan pues obviamente cosas así raras de esos grupos. Y hay mucha gente en los pequeños poblados que pues obviamente se deshace de ellos, los sacrifican porque sienten que es una situación de mala suerte, ¿no? Entonces, pues seguramente habrá muchos y habrá diferentes tipos de mitos en diferentes regiones del mundo y de aquí de México también, derivados, por ejemplo, de sus cantos, ¿sí? Porque esos cantos simulan algunas frases o llamadas que de alguna forma asocian a la gente con ciertos eventos, pero pues obviamente son mitos, como estamos diciendo. Qué bueno que tomas ese tema, Fernando. A mí siempre me ha llamado mucho la atención eso. También yo, para quien no lo sepa, también soy biólogo de formación y yo recuerdo que cuando llevé mis clases de zoología me hablaban de las aves paseriformes y no paseriformes, ¿verdad? Y mucho tenía que ver con esa característica del canto. Yo me quisiera dirigir un poquito aquí a nuestro público para que no se duerma y también nos platique. Yo también quiero que ustedes interactúen. ¿A cuántos les gusta, por ejemplo, el trinar de un ave, ¿no? Por ejemplo, de un canario, ¿cómo es? ¿No? Y cómo es el sonido del gallo cuando se levantan en la mañana, los que hayan tenido la oportunidad de escucharlo, y cómo sería a lo mejor el del tecolote, ¿no? ¿Qué tanto de estas estructuras del canto, Fernando, las podemos encontrar desde el registro fósil en el caso de las aves? ¿O qué tanto el registro fósil, ahorita ya primero Fernando, luego tú, Irán, qué tanto el registro fósil, de lo que tú sabes, ha migrado o ha llegado hasta el tiempo de nosotros en algunas estructuras, no sé si de voz o óseas o de algún tipo? Una cuestión interesante es que el sonido en las aves se deriva de una estructura muy particular y exclusiva de no todas las aves, sino de un grupo de las aves canoras, que se llama siringe, que se encontraría en lo que nosotros como humanos tenemos en nuestra tráquea, ¿verdad? Ahí en esa siringe existen unas membranas que por el paso del aire están produciendo el sonido. El sonido de las aves tiene que ver con su estructura respiratoria, que aparte de todo el sistema respiratorio de las aves es muy diferente al sistema respiratorio de los reptiles y de los mamíferos. De hecho, en el sistema respiratorio de las aves, el aire tiene que pasar 2 veces por los pulmones, haciendo que la eficiencia respiratoria sea mucho más alta, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las aves, nosotros tenemos algo similar que son nuestras cuerdas vocales, que son exactamente unas membranitas también que producen el sonido, pero la diferencia es que si hablamos de acústica, las aves pueden producir diferentes sonidos al mismo tiempo y es lo que ocasiona que, a diferencia de nosotros, nuestra voz está modulada en solamente una emisión de voz, pero las aves tienen varios de estas membranas y por eso podemos escuchar esos cantos tan complicados, ¿sí? Nosotros hay que recordar que nuestro sistema respiratorio, nuestra tráquea tiene unos anillos cartilaginosos que de alguna manera soportan nuestro sistema. Igualmente esos anillos cartilaginosos soportan esas membranas que se conocen como siringe. No todas las aves las tienen, solamente un grupo particular y son aquellas que son las más evolucionadas que la han desarrollado como un mecanismo de comunicación. Al escuchar el canto del macho, la hembra se pone y dice, ahí está un macho,
Entonces hay que tener cuidado o si me atrevo, pues me acerco, ¿no? Entonces puede haber una situación de comunicación muy interesante en términos del canto. Y aquí, Irán, ¿los dinosaurios se comunicaban? ¿Algo similar a lo que nos acaba de decir? Bueno, realmente las estructuras blandas que se puedan conservar son difíciles en los fósiles, pero sí se han hecho análisis y estudios acerca de la forma en que los dinosaurios, vamos a decir, se comunicaban. Lo que se sabe es que no rugían, como vemos en las películas. O sea, ese sería un mito. Ese sería un mito, por ejemplo, que vemos al tiranosaurio Rex siempre rugiendo. No, parece que era una mezcla entre sonidos guturales, como hacen los cocodrilos, y posiblemente como, no un trinar como tal, un canto, pero infrasonidos, ¿no? Entonces se podían comunicar más bien de esa forma a partir de sonidos guturales y infrasonidos. Es posible que ya existieran tal vez algunas aves que sí pudieran tener un tipo de trinar, porque hay muchas aves, bueno, que ya existían en el Mesozoico cuando había dinosaurios, le llaman dinosaurios no aviares, y también ya existían los terópodos y las aves, ¿no? Entonces convivían esos tres grupos. Entonces es posible que las aves muy ancestrales pues, ya podían tener un tipo de comunicación similar, pero bueno, no se han encontrado registros fósiles tan completos y como dice Fer, el problema es que luego los tejidos blandos no se preservan, ¿no? Entonces es como complicado deducir cómo era su forma de comunicación, pero posiblemente sí lo tendrían, no se descarta, ¿no? Y por ejemplo, retomando un poquito eso de los tejidos blandos y todo, por ejemplo, en el caso de Jurassic Park vemos que de repente imprimen una parte de un dinosaurio y hacen un ruido, un sonido, ¿no? Que le dicen que era el sonido del Velociraptor. ¿Qué tanto es cierto que se puede reconstruir a partir a lo mejor de una impresión? Yo entiendo que en un registro fósil de un tejido de este tipo tendrás una impresión a veces de la estructura que pudieras realmente reconstruir una estructura antigua y que pudieras ver si es funcional o no. ¿Lo has hecho? Bueno, tecnológicamente como lo harían o como se hace, si tú tienes un cráneo completo y básicamente como si fuera un organismo actual, puedes hacer una tomografía axial computarizada como la que hacen cuando las personas que se sienten mal de alguna cosa y los pasan por un tomógrafo, puede hacer un escaneo y una reproducción de todo el cráneo y después conocer cuáles son las estructuras huecas, ¿no? Los que conectan con la nariz o la cavidad del cerebro o diferentes estructuras. Entonces sí puedes, hoy en día se pueden usar impresoras 3D para reconstruir todo eso e incluso reconstruir las partes blandas, las que se supone que deberían ser las partes blandas. Puedes conocer cómo era el cerebro de un dinosaurio o de un animal, o cómo eran las cavidades que conectaban con la nariz y la tráquea. Entonces sí es posible, pero que sonara así como en esa película, que era como que le empujaban el aire y que ya sonaba igual como un velociraptor, eso es ciencia ficción, pero sí es posible conocer un poquito, ¿no? Puedes comparar, por ejemplo, el cráneo, lo que se ha hecho es comparar el cerebro, la forma del cerebro y con animales actuales, ¿no? Para ver qué zonas están más desarrolladas, si la parte olfativa, si la parte visual, si la parte sensorial. Entonces ya ves, ok, pues este animal pues sí coincide porque a lo mejor tenía ojos más grandes, ¿no? Entonces eso es lo que se puede hacer hasta ahora. ¿Tú, Irán, tienes otra pregunta? Ay, no, miren, yo literal estoy aquí en clase magistral haciendo mis anotaciones. Ustedes me dicen porque yo sí voy haciendo… Yo es haciendo, lo que estoy viendo, que estás, escribe y escribe, dije a lo mejor yo tiene voy dudas. haciendo anotaciones. Hablábamos hace un momento acerca como de estos dinosaurios que vuelan o una cosa así, y entonces pensé, ¿y los murciélagos qué son? ¿Son aves? ¿Son dinosaurios? ¿Son ratas voladoras? ¿Qué son los murciélagos? Bueno, una de las cosas interesantes, los murciélagos son un grupo de mamíferos. Una de las cosas que tienen los vertebrados, y los vertebrados terrestres principalmente, es que desarrollaron una serie de estructuras en la piel. Y, por ejemplo, los reptiles tienen escamas, las aves desarrollaron las plumas, los mamíferos tenemos pelo. Los murciélagos es un grupo que la verdad es un grupo que a mí me llama mucho la atención porque desarrollaron una estrategia de vuelo
construyendo, hablando en términos muy amplios, desarrollando evolutivamente una ala en la que tienen los dedos muy alargados, y esos dedos son los que sostienen la membrana, que es la piel que forma el ala. La forma de las alas en las aves es muy diferente, porque ahí, en lugar de desarrollarse los huesos de la mano, se pierden de hecho, y lo único que encontramos, todo el mundo hemos comido alitas, ¿verdad? Y encontramos que los huesos en realidad son pocos, y lo que sustenta las plumas que forman obviamente la lámina de vuelo de las aves son obviamente esos huesos que quedaron evolutivamente en ese proceso de disminución y pérdida de huesos. Muchos de ellos se fusionaron, otros se hicieron pequeñitos. Entonces, los murciélagos es un grupo de mamíferos, como un ratón, y si habla de los ratones, dicen que los ratones viejos se vuelven murciélagos, cosa que es mentira, ¿verdad? Pues son dos grupos independientes, pero la verdad, pues se conoce muy poco, y aquí el paleontólogo nos va a ayudar un poquito sobre esto, porque el grupo de los murciélagos es un grupo para el cual se tiene información limitada en términos de sus orígenes paleontológicos. ¿No es así? Sí, es correcto. Realmente, como les decía, el registro fósil es incompleto, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener todos los ancestros o vamos a decir, la historia evolutiva de un grupo. Entonces, sabemos que ya había murciélagos desde hace más o menos 55 millones de años, porque se han encontrado fósiles de murciélagos en un lugar en Alemania que se llama Messel, pero ya es un murciélago como tal, o sea, no es un grupo transicional. ¿Dónde está el otro grupo transicional? No sé, todavía no lo hemos descubierto. Es posible que sí lo encontremos, es posible que no, porque nunca se pudo fosilizar, pero sabemos que para eso ya existían. Se pueden hacer hoy en día como, vamos a decir, análisis genéticos para tratar de decir, bueno, posiblemente apareció hace unos 80 millones de años, ¿no? A lo mejor ya había murciélagos cuando existían los dinosaurios como el T-Rex o antes, ¿no? No lo sabemos porque tampoco lo hemos encontrado, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, los mamíferos es un grupo de organismos muy antiguo. Nosotros pensamos que los mamíferos aparecen después de que se extinguen los dinosaurios no aviares, pero no, los mamíferos aparecen más o menos en el Jurásico medio, es decir, la historia evolutiva de los mamíferos es 180 millones de años, más antigua que las aves verdaderas, ¿no? Entonces, y hay muchos tipos de mamíferos que convivieron con los dinosaurios. Entonces, realmente, en este caso, regresando a los murciélagos, puede ser que ya hubieran evolucionado ahí, pero no los encontremos, ¿no? Pero sí, realmente son mamíferos, no están emparentados tanto con los roedores. Es un grupo que se llama Chiroptera, o sea, y ahí se pueden distinguir como los zorros voladores o los murciélagos chiquitos, ¿no? Y pues también son diferentes tipos de organismos, hay unos que son nectarívoros, que comen néctar, que son muy buenos polinizadores, al contrario de lo que se cree. Los murciélagos tienen muchos beneficios ecológicos también. Insectívoros, comen muchos insectos, hay grupos de murciélagos grandes que comen muchísimos insectos dañinos. Sí hay algunas especies vampiros, que eso es verdad, pero son muy poquitas y realmente pues, son muy importantes desde el punto de vista ecológico, y son el único mamífero realmente volador que se tiene registro, ¿no? Si me permites, Irán, por ejemplo, ahí a mí se me hace una pregunta muy interesante. ¿Cuál en sus respectivas áreas de la ciencia ha sido la estructura, digamos, física o anatómica que más, para ustedes es más interesante de lo que ustedes estudian? Por ejemplo, en el registro fósil, ¿cuál ha sido esa estructura más compleja o más interesante o más sencilla o no sé, que tú hayas conocido o que hayas tenido oportunidad de trabajar con ella? Y en tu caso, Fer, también en las aves, ¿cuál? ¿Soy yo? Sí. Perfecto, bueno, de acuerdo con mi experiencia y considerando la anatomía comparada, la comparación de cómo son los organismos, yo creo que una de las estructuras más importantes desde la perspectiva de los ornitólogos es aquel elemento que permitió el desarrollo del vuelo.
en el grupo de las aves, porque sabemos que hay diferentes organismos que vuelan y vuelan con diferentes estrategias, pero en las aves particularmente todo el mundo hemos comido pechugas, ¿verdad? Y todo el mundo podemos detectar que existe un hueso que tiene una parte cartilaginosa que es el esternón, y ese hueso que es el esternón o la quilla es la que sostiene y soporta los músculos que son los responsables del vuelo en las aves. Y es una estructura muy particular, exclusiva de este grupo, que es una diferencia anatómica en cuanto a los reptiles previos. Los reptiles no tenían esta estructura. Entonces, para mí esa es la más importante porque facilita y posibilita el hecho de que las aves puedan volar. Para mí, bueno, es que pensar en una estructura y en todos los organismos es complicado, pero a mí me gustan particularmente los dientes. Los dientes, en el caso de los mamíferos, son como, te pueden decir mucha información acerca de la dieta, dónde vivían, cómo se movían, una parte evolutiva, porque puedes conocer, hay diferentes tipos de estructuras de dientes, o sea, si son dientes altos, si son dientes chiquitos, si son dientes anchos, si tienen cúspides, si sirven para cortar, si sirven para triturar. Eso es como que algo que me gusta de los dientes. Y en segundo, yo creo que las extremidades, o sea, en el caso de los, digamos, tetrápodos, los que tenemos como 4 estructuras, 4 patas, vamos a decirlo así, y las extremidades, así como unas son las alas, se han hecho alas, se han hecho manos, se han hecho aletas, o sea, es como una estructura que ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia evolutiva de los tetrápodos, ¿no? Entonces, eso también me llama mucho la atención, cómo es que se adaptan estas extremidades o cómo los organismos mantienen estas adaptaciones para, no sé, nadar, para trepar, para correr. Entonces eso es algo como muy interesante también. Creo que esas 2 estructuras me gustan mucho. Muy bien, pues muy interesante. Realmente a mí también se me ha hecho muy interesante. Por ahí yo estuve leyendo en una ocasión de un microraptor, que era un dinosaurio que era emplumado, tenía, si mal no recuerdo, 4 alas o 2 pares de juegos de alas, y hacían una analogía o una metáfora muy interesante respecto a los colibríes. ¿Qué tanto realmente, cuál era más bueno para volar? ¿Un microraptor o un colibrí? ¿Qué saben de eso? No saben nada. No, pues un colibrí ya vuela. Un microraptor, sí, posiblemente es uno de los ancestros de las aves, pero no hacía vuelo activo, ¿no? A lo mejor ahorita que nos explique un poco más Fer, pero justamente podemos como rastrear o remontarnos a las 2 hipótesis del vuelo, ¿no? O sea, cómo volaban las primeras aves o cómo fueron el origen del vuelo. Hay una que es que los organismos trepaban, como los microraptores, y sí tenían estas 2 pares de alas, vamos a decirlo, porque tenían las piernas emplumadas, y entonces ya después cuando trepaban se aventaban y planeaban, ¿no? Entonces fue como que ya después fueron desarrollando un vuelo más activo, y la otra es de que, como las gallinas, que vemos que van corriendo y de repente brincan y planean, ¿no? Esas son como las 2 hipótesis más generales, que tienen sus pros y sus contras cada una, pero vamos a decirlo que en cuanto a vuelo activo, pues obviamente un colibrí es mucho más eficiente, pero también esa eficiencia y esa necesidad de, por ejemplo, volar y mover tanto las alas, te hace que gastes mucha energía, ¿no? Entonces necesitas consumir más alimento para poder tener ese desgaste energético, ¿no? A lo mejor un microraptor no era tan bueno para volar, pero no tenía que estar comiendo cada rato, ¿no? Entonces siempre en la naturaleza todo tiene un costo en cuestiones energéticas y pues bueno, esa es como que la parte, no sé Fer si quiere abundar un poquito más de la parte de los colibríes. Ahí a mí me interesaría mucho Fer que nos pudieras orientar. ¿Cómo es que entonces de un animal como el microraptor que simplemente planeaba, cuál fue para ti esa situación que necesitó la vida para evolucionar, por ejemplo, a un vuelo tan controlado y tan fascinante como lo es un colibrí, ¿no? Bueno,
Yo creo que en el grupo de las aves la forma de volar la podemos detectar en la actualidad. Por ejemplo, ¿cómo le hace un pato para volar? Un pato que se encuentra en el agua comienza a moverse, a mover las alas y a de alguna manera caminar, entre comillas, sobre el agua para impulsarse y comenzar a volar. Tenemos otra visión de algunos otros aves como los vencejos, los tenemos aquí en la Catedral de Morelia, que parecen golondrinas, pero no son. Son aves que tienen alas muy, muy largas, a tal grado que si ese pajarito, si esa ave cae al suelo, ya no va a poder volar porque sus alas le van a estorbar. Entonces, ¿qué es lo que hace este vencejo? Es cuando vuela, se posa y se cuelga, por así decirlo, de un risco de la torre de la catedral, y para poder comenzar nuevamente el vuelo, lo que hace es soltarse y comenzar a volar desde allá arriba. Entonces, eso implica dos estrategias muy diferentes, ¿sí? Ahora, el vuelo planeado. Para poder nosotros pensar en que las aves pueden planear, lo primero que tienen que hacer es subirse al lugar donde van a planear, ¿verdad? Claro. Entonces, existe la idea de que muchas de las aves, como por ejemplo, pensemos en una codorniz, que son buenas para correr, pues utilizaban obviamente esa fuerza y esa velocidad para poder subir, obviamente, superficies bastante inclinadas. Y entonces eso daría la oportunidad de que las aves pudieran tener esa forma de iniciar su vuelo, y quizá esa pudo haber sido el mecanismo inicial para poder llegar al vuelo en este grupo. Sin embargo, los colibríes representan un caso muy excepcional. Los colibríes son un grupo en donde las patas son pequeñitas y sus alas son muy largas. Sin embargo, ese colibrí, siendo un ejemplar bastante pequeño, porque a diferencia de todas las aves son de las más pequeñas que existen, tienen el mayor gasto energético, y para poder mantenerse volando tienen que batir sus alas alrededor de 60-70 veces por segundo, ¿sí? Entonces es un vuelo muy, muy, muy avanzado, y la estructura ósea tienen sus huesos proximales de las alas, son muy pequeñitos y actúan como si fuera un mecanismo que le permitiera el hacer movimientos de 8. O sea, si nosotros vemos el vuelo de un colibrí, el ala va a hacer movimientos así como ese signo de infinito. ¿Qué es lo que ocasiona? Que el colibrí va a tener un control tan alto que se mantiene en una posición fija, y de hecho pueden volar hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, como lo hace un helicóptero. Sin embargo, pues obviamente son máquinas biológicas súper especializadas, que para poder lograr eso pues gastan un montón de energía. Eso es una cosa bien interesante, y son lo que acabas de decir. Especiales en ese sentido. ¿Qué tanto nosotros como humanos hemos copiado la naturaleza para nuestros desarrollos tecnológicos? Pero a lo mejor ese sería tema de otro conversatorio. No. Y ya estamos aquí. Y yo voy a ser bien envidioso con las preguntas porque yo tengo varias. Justo, a ver, voy a ir como narrando las preguntas y ya ustedes me dicen eso sí lo contestamos, eso no, y así. Para empezar, me genera una duda, ¿cómo se da la fosilización? ¿Qué se requiere? O sea, como, sí, ok, se han encontrado, pero ¿qué condiciones atmosféricas se requirieron para que pasara? Yo había escuchado algo como minerales o algo por el estilo, pero no tengo toda la información. Bueno, la fosilización es un proceso, vamos a decir, variado también, pero el proceso general es que los organismos pues van a morir en algún momento, ya sean animales o plantas, y lo primero que tiene que pasar es que se tienen que enterrar, ¿no? Eso, mientras más rápido te entierres o quede cubierto de sedimento el organismo, hay más posibilidad de que los minerales, justamente como tú lo mencionabas, que existen en el sedimento, en esa tierra, empiecen a haber una serie como de intercambio entre los minerales o los compuestos de los que está formado ese organismo que quedó enterrado, ¿no? En el caso de por ejemplo, los vertebrados, tenemos partes duras, como los huesos y los dientes, que están hechas de vamos a decir lo que es fosfato de calcio, así en términos sencillos, y ese fosfato de calcio se va a recristalizar por otros tipos de fosfatos que hay en el sedimento. Entonces se va a conservar.
Entonces vamos a decir, se va a mantener, pero eso puede pasar muy en poco tiempo, si hay muchos minerales, o mucho tiempo si hay pocos minerales, o simplemente las raíces de otras plantas o otros microorganismos absorban los minerales del hueso y se pierdan, ¿no? Entonces es como complicado. Es mejor, vamos a decirlo, en los ambientes donde hay agua, ríos, lagos, el fondo del mar, porque el agua funciona como un tipo de elemento que ayuda a mover los minerales a través del hueso y entonces haya una mayor recristalización. Pero se ha dado, por ejemplo, que se han fosilizado organismos de tejidos blandos únicamente, ¿no? Medusas, anémonas, algunos invertebrados. Entonces, pero eso pasa en situaciones muy particulares, ¿no? Que hay un arrecife de coral y que una parte de una estructura submarina se colapse y lo desentierre por completo, ¿no? Entonces queda una cosa como si fuera una biopelícula de carbono y queda una imagen, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de fósiles y diferentes tipos de fosilización, pero sobre todo, así si yo lo resumiría, es que te entierres rápidamente y que haya minerales que sean afines para que se pueda conservar el resto, ¿no? Sí. Y hace rato hablaban algo de plumas fosilizadas, ¿eso cómo funciona? ¿De qué va? Y yo, ahorita les doy la palabra a ustedes un momento. Bueno, las plumas fosilizadas más bien son el registro en la piedra de lo que fue la pluma. No, la pluma no se fosiliza, los materiales orgánicos de la pluma son muy frágiles, pero sí puede quedar la impresión de la pluma y es lo que normalmente vemos, ¿sí? Entonces, a diferencia, bueno, esos son fósiles también, porque los fósiles no son necesariamente esos huesos mineralizados, sino todos aquellos registros, como una huella, por ejemplo, podría considerarse como un fósil, que no es más que un resto de un registro que un organismo dejó en el pasado, ¿no? Wow. Bueno, ahora y con el avance de las nuevas tecnologías, a mí me parece muy importante terminar esto. ¿Qué tan funcional es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías como para la investigación? Hablo desde la inteligencia artificial, impresoras hacia el 3D y como todas estas cosas que pueden a lo mejor recrear un poco más bien comandadas claramente, porque hemos visto que con inteligencia artificial han hecho una serie de cosas que podrían resultar imposibles, pero ahora, ¿cómo nos funcionan estas herramientas hacia la investigación y más en su área? ¿Quieres comenzar? Pues, no, sí, yo creo que las herramientas de inteligencia artificial, como lo digo, son herramientas que nos ayudan vamos a decir, a facilitar cierto tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la redacción, el análisis, y tenemos que tomarlas como tal. Yo soy de la idea de que se tienen que usar, o sea, se tienen que aprovechar, porque hay cosas que a lo mejor te tomaban, no sé, un día entero analizar o buscar, y con una inteligencia artificial lo puedes hacer en segundos, ¿no? Y eso no significa que la inteligencia artificial tome las decisiones o interprete los resultados. Es ahí donde yo creo que tienes que tener cuidado, ¿no? Puede mostrarte o darte una perspectiva diferente, pero es como te ayuda, te facilita ciertas cosas, ¿no? Pero no tienes que reemplazar la interpretación y el análisis y la explicación de las cosas con las explicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Y en el caso de las reconstrucciones 3D, de hecho nosotros es una de las cosas que queremos hacer, tenemos un escáner 3D justamente para replicar fósiles y hacer como un acervo paleontológico virtual, y tenemos impresoras 3D para hacer para reconstruirlos o para hacer réplicas o duplicados científicos, ¿no? Esa es una idea interesante porque hay técnicas que usamos en la paleontología que a veces son medias destructivas, y entonces hay que hacer preservar ese registro fósil.
Bueno, desde mi perspectiva, la inteligencia artificial es una maravilla. ¿Por qué? Porque yo vengo de un periodo en donde no existía en nuestro entorno las computadoras. Yo tuve que escribir mi tesis de licenciatura en una máquina de escribir, cosa que los estudiantes de ahora no las conocen, por ejemplo. Y considero que la inteligencia artificial es una herramienta súper útil. Nada más que hay dos cosas importantes. La inteligencia artificial surge del pensamiento humano, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial puede tomarse libertades y eso ahí tenemos el detalle. A mí me llama la atención de cómo de repente se publica cómo va a ser la vida entre los 300 años, ¿no? Cuánta gente va a vivir en el mundo en el siglo que entra, ¿no? Entonces yo creo que esas cuestiones pues el futuro tiene tendrá que ser como tendrá que ser, pero no lo podemos predecir. A lo mejor las tendencias nos pueden ayudar a de alguna manera visualizar cómo pueden ser las cosas, pero ahí hay que recordar, quienes tenemos que comprobar la veracidad de las cosas y los alcances de la información, somos los humanos, ¿sí? La inteligencia artificial establece un reto muy importante para los docentes, para nosotros, porque obviamente los procesos de aprendizaje se modifican mucho con la inteligencia artificial. El reto es utilizar en nuestro beneficio. Pero son herramientas súper útiles que ayudan a resumir, a integrar información y a darnos posibilidades a lo mejor que no nos imaginamos. Y eso es la utilidad de la inteligencia artificial. Perfecto, ¿nos quieres contestar tú acerca de esa herramienta? Bueno, yo como genetista lo que te puedo decir es, ya lo han dicho mis compañeros, realmente es una herramienta, ¿no? Es una herramienta y la inteligencia artificial necesita datos para poder hacer un pensamiento o vamos a decir una inferencia lógica sobre alguna pregunta que nosotros le hacemos. Pero para hacer esos datos o para que la inteligencia artificial tenga esos datos, pues nosotros tenemos que darle esos datos. Entonces, eso es lo bonito de la ciencia, que a pesar de lo que pueda venir en nuevas herramientas y todo, tu curiosidad es realmente la que va a aportar esos nuevos datos. Yo lo veo aquí con mis compañeros, ellos eran curiosos de los dientes, como ya lo dijo Hiram, Fer de toda esta parte de las aves, tal vez un poco por la herencia familiar. En mi caso también es porque la información o porque todo un organismo está codificado en solo 4 letras. Entonces estas 4 letras, dependiendo de cómo yo las acomode, si lo pudiéramos decir como palabras, qué tanto la forma o la estructura de las palabras me va a dar a un ser, como a lo mejor alguien de los que está sentado aquí con nosotros, o incluso mi color de cabello, el color de mis ojos, las estructuras anatómicas de ciertos animales. Entonces, esa información, la inteligencia artificial jamás la va a poder tener nada más así. Tenemos que dársela. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, ya tenemos preguntas del público, ya nos están esperando. Acá andamos y estamos listos ya para preguntar, porque yo puedo seguir preguntando, ¿eh? Hola, Aviso. ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Arriaga y yo tengo una pregunta que son varias, ya las anoté. Precisamente vi en internet que tanto el sonido que emite el casuario como el picozapato son lo que se hipotetiza pueden ser los sonidos actuales más similares a los sonidos que hacían los dinosaurios. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? ¿Y cómo se podría esto saber si precisamente habían hablado que el registro fósil de las partes blandas pues es casi nulo? Bueno, yo no conozco ese artículo, lo siento, pero no sé si ahí hayan comparado con algún tipo de registro fósil o a lo mejor se están basando en cuestiones más bien filogenéticas de ADN y para decir que son las aves más ancestrales, ¿no? Yo lo que he visto en los artículos es algunas reconstrucciones con ciertos tejidos, con huesos y con posibles modelos de tejidos blandos, pero así en particular este artículo no lo conozco. No sé si Fer quiere decir algo. Bueno, en realidad yo creo que es una hipótesis,
Porque para poder pensar que los organismos producían sonidos y esos sonidos servían para comunicar algo, tenemos que ver la estructura del oído. Ahora, si nosotros consideramos los reptiles actuales, solamente hay un grupo, dentro de todo el grupo de reptiles, que utiliza sonidos, que son las que conocemos como cuijas, o las que, ¿cómo se les llaman? Los geckos, que son las que le llaman obviamente los besucones, pero es el único grupo biológico dentro de los reptiles que utiliza el sonido como un elemento de comunicación. Yo no lo sabría, es probable que a lo mejor así se oirían, porque son sonidos que nosotros los vemos en organismos del grupo de los reptiles aves más primitivos, no asociados a estructuras especiales, y quizá probablemente pudieran haber existido cosas así, pero pues desgraciadamente no tenemos cómo comprobarlo, ¿sí? Porque no hay estructuras especiales que pudieran decirse que son las responsables de la producción de esos sonidos. Perfecto. Tengo otras dos preguntas, no sé si se pueda. El doctor Hiram comentaba hace rato que existen aves verdaderas. ¿También hay aves de mentiras o a qué se refiere con esto? Esa es una buena pregunta. De hecho, sí hay artículos que dicen dinosaurios que son aves, pero o aves verdaderas, o dinosaurios que parecen aves pero no son aves, ¿no? O sea, a estos grupos transicionales se refiere a eso. Ya cuando hay un salto o ciertas características morfológicas que definen realmente lo que es un ave, ¿no? Pero hay algunos dinosaurios que tienen características de ave, pero también tienen características de dinosaurios no aviares, ¿no? Entonces son estos grupos transicionales. Mucho tiempo Archaeopteryx es uno de los más famosos, se consideró como un grupo transicional. Todavía hay discusiones, ¿no? Porque acuérdense que la filogenia, que es a lo mejor la que nos está escuchando, son esta forma de conocer la relación entre los ancestros y los descendientes, al final son hipótesis, ¿no? Entonces puede ser que digamos, bueno, aquí es donde empiezan las aves, y los fósiles que tienen estas características realmente sí son aves, pero los que tienen estas no lo son. Entonces hay mucha discusión todavía en eso, pero sabemos que sí hay unos organismos que ya se consideran aves de verdad. Por ejemplo, pues todas las aves modernas son aves verdaderas, vamos a decirlo, y algunos organismos del Mesozoico pues son grupos transicionales que no se pueden considerar como un ave como tal, ¿no? Entonces depende de los autores, pero sí hay ciertas características que ya definen una ave. Por ejemplo, los que no tengan dientes, la fúrcula, o sea, ciertas características típicas que todos comparten, ¿no? Y que en algunos dinosaurios todavía se mantienen otras características ancestrales. Oye, y la última pregunta es con respecto a las plumas y los pliegues de piel. ¿Qué es mejor para volar? ¿O cómo fue que las plumas dieron desarrollo al vuelo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo voy así como una introducción, pero las plumas, sabemos que las plumas, escamas y pelos tienen un origen filogenético muy ancestral, o sea, no es como típico de una cosa. ¿Y qué es mejor? Bueno, eso se lo voy a dejar a Fer para que… Bueno, lo que pasa es que las estrategias de vuelo son diferentes, ¿sí? Nosotros tendríamos dentro de los organismos voladores aquellos que utilizan membranas sobre piel, por ejemplo, los murciélagos son el caso es importante. Ahora, en el caso de las aves se utilizan la membrana que forma el ala, son pues obviamente un conjunto de plumas. Desde la perspectiva de eficiencia, la eficiencia del vuelo de las aves es mayor. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación en términos del tamaño y la forma de las plumas que forman el ala, que le permite obviamente tener más control sobre el vuelo, ¿sí? Un murciélago normalmente no puede manejar obviamente un vuelo en donde cambia de repente la velocidad, en donde cambia de manera repentina la dirección, y eso se debe a que tienen una plumita pequeñita que seguramente le hemos visto que se encuentra en lo que sería la muñeca de nuestras extremidades. Es una pluma que se llama álula, que generalmente es más gruesa, más ancha, y esa álula es la que le da mucha mayor movilidad y mayor diversidad a las posibilidades de vuelo de un ave en comparación a la de un murciélago, ¿sí? Y pues las dos obviamente se sustentan con aire. El gasto energético es mayor en los murciélagos que en las aves por la misma eficiencia, pero son dos estrategias completamente diferentes de vuelo.
Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Espinosa y bueno, yo tengo una pregunta. Sabemos algunos análisis para conocer los tipos de dieta de los fósiles, sin embargo, en las aves también conocemos la dieta actual de algunos grupos. ¿Cómo podemos saber la dieta que presentaban los anteriormente? Si pues creo que hay ausencia de dentales, ¿cómo podemos saber la dieta? Pues con la forma del pico, los picos son como muy característicos de las dietas de las aves, ¿no? Las raptoras tienen un pico, los que son comen carne o los que son piscívoros. Yo creo que los que comen algunas semillas o frutas. Entonces yo creo que, recuerden que, repito, el presente es la clave del pasado. Si observamos a todas las aves y vemos las diferencias entre el pico, que es una cosa que Darwin se dio cuenta, y pues ya podemos hacer una interpretación o una relación con los picos de las aves actuales, si ya es que están fosilizados, ¿no? O no sé si quieres decir algo, Fer. Pues en realidad el registro fósil de las aves es muy pobre, entonces en las aves no se presentan esas características que se conservan, por ejemplo, en la dentición de los fósiles de mamíferos, ¿no? Entonces, básicamente para pensar en qué tipo de dieta podría tener un organismo, hay que revisar básicamente la estructura del pico, ¿sí? Y el ambiente en el cual vivían, porque eso determina, obviamente, el tipo de alimento que podrían utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí voy a intervenir un poquito. ¿Qué tanto entonces el registro actual nos puede hablar del registro fósil o de las estructuras que hay en el pasado? Bueno, voy a hablar un poquito sobre él, sí, voy a tratar de ser muy breve. El registro actual, bueno, voy a empezar de una manera diferente. La paleontología es una disciplina muy interesante que trata de reconstruir el pasado, pero desgraciadamente en la paleontología mucho del registro fósil es fragmentario. Y entonces se pueden describir, por ejemplo, con alguna pieza particular de osamenta una especie. Sin embargo, es una de las diferencias que nosotros tenemos con la diversidad actual. Nosotros tenemos la posibilidad de ver los organismos que sobrevivieron y que existen con nosotros en el presente, ¿sí? Ahora, la paleontología es básicamente el tratar de reconstruir con inferencias del presente cómo pudo haber sido la vida en el pasado. Creo que es así, más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Tú quieres decir algo más? Sí, básicamente es eso. Nosotros tenemos que observar, pues ser muy observadores con la naturaleza, y podemos ser desde muy generalistas, decir, es un ejemplo que yo siempre les doy en la clase. Tú cuando piensas en un caballo, te lo imaginas en una pradera viviendo, ¿no? Pero si analizamos cuántos caballos existen hoy en día, o parientes de los caballos, tenemos los caballos salvajes, los burros, las cebras, y todos esos viven desde montañas, estepas frías, desiertos, sabanas. Entonces, han existido caballos fósiles o que existieron, ¿no? Entonces, tratar de generalizar demasiado, también eso no es bueno. Entonces hay que ser muy observador y entonces empezar a justamente usar la ecología actual para deducir e inferir cosas más, vamos a decirlo, más finas, ¿no? Y eso se aplica en todos los grupos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay un grupo que tiene un pariente actual? Pues hay que buscar, se llaman análogos modernos, es decir, a qué se parece más, y entonces hacer una inferencia en ese parecido, ¿no? Entonces sí es un poco más complicado nuestra chamba que en los biólogos actuales, porque pues hay que buscar a veces esas comparaciones, ¿no? Hablaban de las alas, los pterosaurios no se parecen más en la forma del vuelo a la de los murciélagos, entre comillas, porque tampoco es exactamente igual, pero son alas membranosas, ¿no? Entonces es como que hay que buscar estos parecidos y tratar de hacer estas deducciones con eso, pero es a partir de lo que vemos hoy en día. Perfecto, vamos con la última pregunta de esta tarde. Hola, muchas gracias. Me llamo Josué. Mi pregunta sería, ¿cuál es su animal fósil favorito y su ave favorita de cada uno? Gracias.
Pues yo no te podría decir de fósiles, te voy a decir de las aves. A mí me llama mucho la atención, bueno, debo decir que me llama mucho la atención la migración como un proceso, ¿sí? Y el haber tenido la oportunidad de haber encontrado los primeros registros de las aves migratorias que realizan el viaje más extenso a lo largo del año, ha sido para mí una de las cosas más interesantes. Las golondrinas marinas árticas que se reproducen en el Ártico e invernan en la Antártida no habían sido registradas para México, fueron registradas aquí en la costa de Michoacán, únicamente entre el 16 y el 20 de octubre de 3 años diferentes, y eso para mí fue algo que me llamó mucho la atención. Pues yo voy a ser así muy clásico. A mí mi dinosaurio favorito, mi animal fósil es el tiranosaurio Rex. Ese es desde siempre, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Y las aves, creo que el águila arpía me gusta también mucho. Es una de mis favoritas. Porque bueno, es el águila más grande que existe hoy en día. Pero también hay algunas aves fósiles muy interesantes. Argentavis, que es el ave así como más grande que se conoce, ¿no? Es un fósil parecido al cóndor, pero muy, muy grande, ¿no? Entonces creo que ese también es interesante. Las aves del terror, no sé si lo han escuchado, lo saben cómo son, pero son unas aves no voladoras que vivieron en Sudamérica y que fueron los depredadores tope durante más o menos 50 millones de años, ¿no? Hasta que llegaron los mamíferos, como los dientes de sable, que los empezaron a desplazar. Pero sí, hay fósiles muy, muy interesantes. Oigan, regálame un aplauso, por favor, ahora sí. Pero falté yo de mis aves y mi dinosaurio favorito. Sí es cierto. Perdón. Ya me están excluyendo. No, pues mi dinosaurio favorito siempre ha sido el Triceratops. Siempre se me ha hecho un dinosaurio muy, muy, muy interesante. Y las aves, por esa percepción en un cuerpo tan pequeño, los colibríes, definitivamente. Ahora sí. ¿Y hoy dónde quedó el águila y la serpiente? Es que ya lo dijo. Entonces... Otra cosa que a mí me gusta también mucho, el águila arpía. Sí, también es un ave de mis favoritas, pero más el colibrí. Pero bueno, perdón, pero ahora para ir cerrando e ir despidiendo, yo a ustedes y a todo el mundo, es importante que yo les pregunte evolutivamente a dónde vamos. Creo que nuestra vida cada vez es más cómoda y vamos teniendo un poco menos de necesidades de desarrollar como habilidades o algo como en nuestro cuerpo. Desde mi punto de vista y desde mi ignorancia lo pregunto, ¿ok? ¿Qué opinan ustedes? No, es porque yo tengo un panorama un poco desorientado. Bueno, yo creo que el mío no es muy diferente. La vida actual representa retos muy importantes porque hay varios procesos que nos han venido afectando como sociedades. Por ejemplo, antes la distribución que teníamos como comunidades humanas era como más amplia, ¿no? Ahora tendemos a especializarnos, a reunirnos en grandes ciudades, a depender más de la tecnología. Y como que pensamos que la vida de las ciudades es el futuro del futuro, ¿no? Se nos olvida que dependemos del campo, se nos olvida que dependemos de la naturaleza, los aprendizajes nos hacen cada vez más dependientes y yo simplemente pongo un ejemplo que veo todos los días cuando estoy en clase. ¿Qué es lo que sucede cuando a un alumno le pides que apague su teléfono? Y esa situación se agrava cuando salimos al campo y vamos a un lugar en donde no hay conectividad. Tanto los papás como los estudiantes están desesperados porque tienen que saber qué es lo que está pasando más allá. Eso cuando yo era estudiante no existía, ¿sí? Y la verdad yo creo que éramos más relajaditos y más felices. Entonces ese es uno de los altos precios. Yo creo que la dependencia de la tecnología, el olvidarnos de dónde se mantiene la vida, ¿sí? Y pues bueno, tenemos que volver y tratar de pensar que todo lo que hacemos como comunidades humanas está afectando a nuestro planeta y obviamente la perspectiva no es muy alentadora, desgraciadamente. Continúe. Desde el punto de vista de la paleontología, si algo también sabemos,
y hemos observado es que las especies tienen un periodo de vida, ¿no? Aparecen, se diversifican y luego empieza su declive y se extinguen, ¿no? Y vamos a decir, ese periodo puede variar de unos cuantos miles de años hasta unos cuantos millones, pero hay un límite, más o menos 5 millones de años es como lo que más puede durar. Los grupos biológicos sí pueden durar mucho, pero una especie en particular no. Entonces, si hablamos de la historia y evolución humana, la historia y evolución humana es muy corta. O sea, los homínidos más ancestrales tienen 7, 8 millones de años, y ya después vienen varios grupos, y los primeros Homo aparecen, género Homo aparecen hace unos 3 millones de años aproximadamente, y el Homo sapiens, nuestra especie, aparece hace 400.000 años, ¿no? Durante esos últimos, vamos a decirlo, los últimos 10.000 años es como nuestro periodo donde hemos alcanzado nuestra máxima diversificación, tanto en distribución como en tecnología, pero eso también ha costado mucho. Hemos gastado muchos recursos, como dice Fer. Antes las poblaciones humanas vivían separadas, usábamos los recursos, no sabemos si de manera más sustentable, pero los utilizábamos porque también hay hipótesis de extinción de algunas especies relacionadas con nosotros, y eso es algo interesante. Se cree que estamos viviendo una sexta extinción masiva, y esa sexta extinción masiva está acelerada por posiblemente una sola especie, que somos nosotros, ¿no? Entonces, eso lo sabemos con la paleontología y con la biología actual también. Entonces, como que pensar hacia dónde vamos y cómo vamos a cambiar morfológicamente, podríamos dar una idea, ¿no? O sea, ver como si nos hacemos dependientes de la tecnología, ¿han visto Wall-E? No sé si han visto esa película, que están así todas las personas como dependientes de hasta flotando y todo eso. Eso puede pasar, ¿no? Eso es un ejemplo de una película para niños. Pero incluso puede que no lleguemos a eso, o sea, estamos en un punto donde estamos gastando todos los recursos, estamos descuidando el medio ambiente, el cambio climático es un hecho, no es algo que va a pasar, ya está pasando, y entonces estamos en el momento para revertir todas estas cosas y tal vez garantizar que haya unos cuantos miles de años más de supervivencia humana, ¿no? Entonces, y no sabemos, o sea, yo decirte, bueno, ¿cómo vamos a evolucionar, no? Que si vamos a tener 4 dedos nada más o vamos a ser más delgaditos y eso, no sé, yo todavía no me aventuraría a contar eso. Primero hay que sobrevivir los próximos 100 años tal vez, no sé. Pues nada más tu opinión al respecto de mi duda antes de irnos. Claro que sí, Iram. Pues yo también coincido mucho, no es muy alentador el panorama. Antes, gracias a estos grupos, digamos, definidos de poblaciones humanas, había variabilidad genética. Ahorita la variabilidad genética ya se ha quedado muy estática. Entonces, parte de lo que mencionan ambos, de que podamos resistir alguna catástrofe o algún cambio severo hacia una evolución que se perpetúe hacia el futuro, tiene que ver con variabilidad genética. Entonces, si no tenemos variabilidad genética, estamos fritos. Entonces, no es tampoco una invitación para que anden variabilizándose genéticamente por todos lados, pero pues sí, ¿no? Las poblaciones humanas genéticamente han estado ya muy estancadas. Oigan, pues muchísimas gracias. Regálenme un aplauso, por favor. Y bueno, aquí de manera simbólica tengo unos reconocimientos y el saludo de nuestro titular, el titular del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Agradecerles mucho, agradecer también, y que necesito un aplauso, por favor, muy grande para nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, por favor, quien ha estado durante toda esta transmisión haciendo la interpretación. Agradecerles al equipo técnico del teatro, al equipo técnico del Sistema Michoacano, a mis compañeros camarógrafos, a todos mis compañeros de producción. También agradecerle al recinto del teatro y asimismo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo te quiero recordar que yo soy Iram Vázquez. Para mí es un placer acompañarte en cada edición de los Conversatorios Michoacán. Hasta luego.